Acompáñenme a conocer a la gran familia. José Sarmiento de Valladares y Arinés Troncoso de Romay. El 4 de mayo de 1643 nació en San Román de Sajamonde, Pontevedra, Reino de Galicia, dentro de la corona de Castilla en el Imperio Español, José Sarmiento de Valladares y Arinés Troncoso de Romay, quien más adelante se convertiría en el virrey de Nueva España y en el primer conde de Atrisco. En el capítulo anterior hablamos de Diego Luis de Moctezuma y Huitlemotzin, nieto del Huitlatoani Moctezuma Xocoyotzin y sobrino de la princesa Tecuixpuiscasochitzin. Don Diego Luis se casó con Francisca de la Cueva y Bocanegra Valenzuela y tuvieron al conde Pedro Tesifón de Moctezuma y de la Cueva. Este último se casó con Jerónima de Porres y del Castillo y tuvieron como hijo al conde Diego Luis de Moctezuma y Porres, quien de su matrimonio con Luisa Jofre de Loaiza y Castillo tuvieron de hija a la condesa Jerónima María de Moctezuma y Jofre de Loaiza, esposa del personaje del día de hoy, el duque José Sarmiento de Valladares y Arinés. Fue hijo de don Gregorio Sarmiento de Valladares y Romay, señor de la villa y coto de Valladares, Meira, Sajamonde y otras casas solares. Su hermano, Luis Sarmiento de Valladares, fue el primer vizconde de Meira y el primer marqués de Valladares. José Sarmiento es un personaje de enorme complejidad que juega un importante papel como virrey entre dos dinastías. 3 ámbitos muestran sus grandes aportaciones a la historia del arte novohispano: la serie de flamantes festejos de su gobierno, su acercamiento a la nobleza y su labor como coleccionista en un momento clave con las obras de restauración del Palacio de los Virreyes en ruinas tras las revueltas de 1692. Se casó en primeras nupcias con la tercera condesa de Moctezuma. En segundas nupcias se casó con María Andrea de Guzmán y Zúñiga, con quien tuvo 3 hijas que se quedaron en la Nueva España cuando él regresó a su patria. Fue el último virrey de la Nueva España que sirvió bajo la Casa de Austria. Tras la muerte del rey Carlos II, regresó a España, donde fue nombrado presidente del Consejo de Indias. Durante su mandato, decidió emprender obras de reconstrucción, pues muchos edificios oficiales estaban incendiados y abandonados. El Palacio de los Virreyes, incendiado, estaba casi inhabitable desde 1692. La tarde del 8 de junio de ese año, tras los enormes sufrimientos provocados por la falta de suministros de los primeros meses del año y la falta de atención por parte de las autoridades, la gente se manifestó frente al palacio. El virrey Gaspar de la Cerda y Mendoza ordenó a los soldados disparar a la multitud desarmada y se produce el conocido motín de 1692, en el que las más de 8.000 personas reunidas en la Plaza Mayor acaban por atacar y prender fuego al Palacio de los Virreyes, hoy Palacio Nacional, y a las casas del Ayuntamiento de México. Las llamas destruyeron buena parte de los salones, habitaciones, oficinas y espacios representativos del palacio, entre ellos la Sala del Real Acuerdo, espacio clave en la relación de la Nueva España con la monarquía de los Habsburgo. Un enorme acervo cultural fue destruido en ese motín: obras de arte, mobiliario, documentos, libros y un retrato del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano en combate obsequiada por él mismo, entre muchas cosas que no pudieron recuperarse. La destrucción del ahora Palacio Nacional incluyó varias casas y comercios cercanos al edificio, y el palacio comenzó a servir como bodega de comerciantes, vecindades improvisadas, fondas, pulquerías y hasta una zona de juegos de azar y boliche donde terminaban las parrandas hasta el amanecer. Gracias a José Sarmiento, que fue nombrado virrey de la Nueva España el 9 de abril de 1696, último virrey nombrado por la Casa de Austria y que tomó posesión en diciembre de ese año, pudo darse la orden de reconstrucción del Palacio de los Virreyes. El virrey Sarmiento de Valladares llegó a Veracruz con su nueva esposa, siguiendo el acostumbrado periplo por tierras novohispanas que lo llevará hasta la ciudad de Puebla. A finales de ese año, llegaba a la ciudad de Puebla de Los Ángeles la familia del virrey. La ciudad honraba el tránsito triunfal de su nuevo gobernante con un magnífico arco de triunfo ubicado en la calle de los Mercaderes, donde recibiría José Sarmiento las llaves de la ciudad. El título por el que este virrey es más conocido lo obtiene de matrimonio con Jerónima María de Moctezuma y Jofre de Loaiza, hija del segundo conde de Moctezuma y cuarta nieta del Tlatoani azteca.
El llamado Condado de Moctezuma, sin señorío territorial propio, es creado por el monarca Felipe IV, otorgando título nobiliario a los descendientes de los tlatoanis mexicas. A finales de siglo, Carlos II modificará la denominación a Condado de Moctezuma-Tultengo. Pedro Ctesifón nace en Granada y el linaje de los Moctezuma residirá en diversas ciudades andaluzas en las siguientes centurias, esencialmente en Granada, Sevilla y Ronda. El matrimonio de José Sarmiento con Jerónima María es ya una declaración de intenciones de la casa. Los Valladares buscan entronar con la tradición americana y novohispana. Están buscando que, como en el caso de los Mendoza o los Velasco, un miembro de su dinastía los engrandezca simbólica y económicamente. Así, la autoridad del virrey de la Nueva España tendría un sentimiento más legítimo al estar emparentado con la dinastía Moctezuma, que en línea paterna comenzó con el emperador Huetlatoani Axayácatl, nieto del Huetlatoani Moctezuma Ilhuicamina. El matrimonio tiene 2 hijas antes de la muerte de la condesa en 1692, el año del Gran Motín de la Ciudad de México. Su hija mayor, Fausta Dominga, es la heredera del título y acompaña a su padre en su viaje a la Nueva España, los dominios de sus ancestros. A la muerte de Jerónima en 1692, José desposó a María Andrea de Guzmán y Dávila Zúñiga, hija del marqués de Villamanrique y tataranieta de Álvaro Manrique de Zúñiga Guzmán y Sotomayor, virrey novohispano en el siglo XVI. De nuevo, la Casa de Valladares se muestra tremendamente interesada en sumar títulos y títulos que la vinculen con la Nueva España, de cara a conseguir lo que en abril del año 1696 sería una realidad, el cargo de virrey. Como coda a este enorme ascenso social tras su gobierno novohispano, y a pesar de las sospechas continuas sobre su persona, será recompensado por la Casa de Borbón con pensión, honores y de forma sorprendente con el Ducado de Atlixco, que suponía la erección de uno de los escasos señoríos territoriales en la Nueva España, junto con el Marquesado del Valle de Oaxaca, originalmente en manos de los Cortés. En 1702, a su llegada a Galicia, la flota de Indias en la que viajaba se ve envuelta en la batalla naval de Rande, una gran victoria inglesa en uno de los combates navales más relevantes del ciclo bélico de la Guerra de Sucesión Española, donde la corona española fue derrotada en batalla. José Sarmiento y los soldados de la flota participaron activamente, pero no pudieron hacer nada para superar a sus enemigos. En recompensa por sus servicios al Estado, en 1704 el rey Felipe V de España le concedió el título nobiliario de Duque de Atrisco, que incluía la autoridad sobre una franja de territorio que iba desde Atlixco, Puebla, hasta el mar del Golfo de México, así como el Marquesado del Valle de Oaxaca con grandeza en España, sin consecuencias por su terrible resultado durante la arribada de la flota a Vigo, cuando los ingleses, al lado de las Provincias Unidas de los Países Bajos, derrotaron a los españoles y franceses en Galicia. Tras su regreso a España, a sus 60 años, el cargo de virrey había sido el tope de su carrera política, por lo que sus aspiraciones ahí quedaban, sobre todo en disfrutar de su fortuna y acordar casamientos ventajosos para sus 2 hijas. Su donativo de 100.000 escudos de plata, entregados a la corona para sufragar las urgencias de la guerra, contribuyeron a ello. Más adelante, agradeció con un donativo de 25% de sus ingresos sobre las rentas que recibía en la provincia de Yucatán, que ascendía a 4.000 doblones de oro. José Sarmiento continuó siendo bien visto por el monarca hasta el final de sus días. Incluso en agosto de 1705 asumió interinamente la presidencia del Consejo de Indias en ausencia del duque de Uceda y también exvirrey Juan Francisco Pacheco Telles Girón, quien murió en el cargo. José Sarmiento de Valladares murió en Madrid, Reino de España, el 10 de septiembre de 1708. Su hija menor, Melchora Juana, sucederá a Fausta como condesa de Moctezuma y a José como duquesa de Atlixco, señorío que posteriormente se desgajará del condado para pasar a integrarse a la Casa de Valladares. En el próximo capítulo de La Gran Familia,